Bueno, entonces podemos comenzar. Am, la semana pasada terminamos aquí hablando de capacitancia de Miller. Entonces pregunto, ¿tienen hay alguna pregunta que quede pendiente de lo que hemos cubierto hasta ahora? ¿Ninguna pregunta? Am, a ver, básicamente estábamos hablando. Veníamos hablando primero básicamente de los inversores, ¿cierto? Digo, de los transistores, y entonces estábamos hablando del sustrato, el source, el drain, la compuerta, las propiedades. Después hablamos de las capacitancias parasíticas. am, y entonces queríamos ir de algo que se ve así, ¿cierto? Donde teníamos un inversor. Aquí está el inversor que hemos venido dibujando bastante durante la clase, ¿cierto? Y entonces ahora dibujamos todas las capacitancias parasíticas. am, y pues básicamente este circuito se veía complicado y queríamos pasar a algo que se viera más o menos así para simplificar el análisis del circuito. Am, entonces, después de estudiar esto un poco, llegamos a algo que se veía así, ¿cierto? Donde las capacitancias, teníamos varias capacitancias que iban a estar conectadas entre nuestra entrada y nuestra salida y tierra y VDD. Y entonces dijimos, bueno, las que están entre tierra y entre la salida y VDD, podemos pensar que es lo mismo que ponerlas todas con respecto a tierra, por lo menos para el análisis temporal, etcétera. Pero nos quedaba esta capacitancia en paralelo, que es la capacitancia que viene de gate a drain, ¿correcto? Porque esto que está acá va a ser el gate de los transistores y esto que está acá está conectado al drain de los transistores. Entonces aquí en paralelo vamos a tener una capacitancia de gate a drain que está molestando. Entonces hicimos todo el análisis de la impedancia de Miller y de casos promedio y qué sé yo. Y em, llegamos a este modelo que está acá, ¿cierto? Donde dijimos, ok, para cuando queremos analizar la energía que consume nuestro circuito, vamos a multiplicar esa capacitancia por 2, ¿ok? Y para cuando queramos analizar el retraso temporal del circuito, vamos a multiplicar esa capacitancia por 3. ¿Y por qué por 3? Bueno, tenía que ver con el promedio que estábamos haciendo, igual que por qué por 2 por aquí. Luego vamos a ver de dónde viene este por 2 de otra manera, cuando estudiemos el consumo de energía un poquito más en profundidad. Em, pero, pues básicamente, aquí quedamos, ¿no? Y ya de aquí en adelante podemos seguir haciendo el mismo análisis del que hemos hablado ya antes, ¿ok? Por ejemplo, estas capacitancias van a ser parte de la carga de este propio inversor. Y ahora cualquier compuerta, por ejemplo, podemos tener una compuerta NAND que luego es la que el output de esa compuerta se conecta a nuestro inversor. Pues en ese caso, estas capacitancias van a ser parte de la carga que nuestra compuerta NAND ve, ¿ok? Entonces, bueno, llegamos ya a este modelo y aquí quedamos la clase pasada. Entonces, bueno, antes de seguir, de nuevo pregunto, ¿alguien tiene alguna pregunta o está todo claro? Todo claro, creo. Ok, si está todo claro, entonces aquí dice ejemplo rápido de capacitancia de Miller. Am, no lo voy a hacer, pero o sea, es un ejemplo sencillo porque esto hicimos la semana pasada, ¿no? Tenemos un amplificador con ganancia -2. Entonces el factor de Miller, digamos, sería 1 menos -2, ¿no? Sería 3. Parecido a lo que estábamos hablando antes. Ahora, si tenemos un capacitor, todo esto lo estudiamos. em, y un resumen de lo que hablamos la clase pasada que acabamos de volver a mencionar es que determinamos esta capacitancia de entrada en términos de las capacitancias parasíticas de los transistores, ¿cierto?
Y bueno, dijimos que la capacitancia esta parasítica va a afectar el tiempo de retraso y el consumo de energía de manera diferente. De esto acabamos de hablar. Entonces, pues, voy a saltar estas diapositivas. Bueno, ahora si pensamos en compuertas CMOS en general, se los voy a dejar a ustedes como ejercicio y más adelante me pueden decir qué piensan. Si tenemos una compuerta, en este caso es una compuerta NAND, ¿ok? Tenemos esta compuerta NAND. Ahora la pregunta es, eh, ¿cuál transición de señales va a generar que M1 tenga la mayor capacitancia posible? ¿A qué me refiero? Esta señal X y Y van a venir de algún lado, ¿cierto? Es posible que esta señal pase de 1 a 0 o pase de 0 a 1 o que pase de 1 a 0. Igual para esta capacitancia X puede pasar de 1 a 0, de 0 a 1 o de 1 a 0. También pueden hacerlo en tiempos diferentes. Esta capacitancia puede ser más rápida, esta curva puede ser más rápida o puede ser más lenta. Igual con esta curva, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿para qué tipo de transición para X y Y va a generar que la capacitancia de M1 sea la mayor posible? ¿Ok? Esto tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con el estado del transistor, hablamos de eso ya. Tiene que ver con las capacitancias de Miller, etc. Entonces, bueno, esto queda como ejercicio para ustedes. Y si alguno tiene una pregunta, me pueden decir, pero digo, si van a esta diapositiva, pues traten de pensarlo un poco ustedes. Tiene que ver con todo ese análisis que venimos haciendo de capacitancias, impedancia de Miller, etc. ¿Ok? Eh, entonces aquí terminamos la clase de teoría de los transistores. Aquí hay unos links a unos videos que les voy a recomendar que vean, porque hoy ahorita lo que vamos a hacer es hablar de el layout y el proceso de fabricación de inversores, ¿ok? Y estos videos, aunque son un poco viejos, tienen detalles en el proceso de fabricación que van a hacer que todo lo que hablemos hoy sea mucho más claro, ¿ok? Y después las lecturas recomendadas del libro. Entonces, bueno, hasta aquí ya terminamos por fin la clase 3 que era de diseño, digo, la teoría de transistores, de capacitancia de Miller, etc. Y bueno, entonces ahora sí, antes de seguir con con el siguiente tema, que sería fabricación y layout de inversores, ¿alguno tiene alguna pregunta o comentario antes de seguir? Ok, si Pues no, una pregunta sí. Ujú, no tanto relacionada a lo que ya vimos, sino a esto del layout. ujú. ¿Solamente vamos como a enfocarnos en el inversor o es solamente el inicio para luego ir como a... Sí, pues en el tema disculpa, Javier, no te dejé terminar. Es- No, no, era, creo que no te iba a terminar la idea, creo que ya se había entendido. Disculpa. sí, bueno, sí, la idea es que en la clase que vamos a hablar ahora vamos a ver nada más un inversor, pero en las tareas, por ejemplo, cuando hagamos la tarea 2, que si logro poner la tarea 1 mañana, la tarea 2 va a estar al final de la semana que viene, van a ser un inversor, después la tarea 3 va a ser una compuerta NAND y conectar varias, la última tarea es diseñar un flip-flop, em, y después vamos a ver cómo estamos. Digo, si hay tiempo, creo que estaba diciendo al comienzo de la clase, me gustaría poner un proyecto corto, am, pero ya no, en las tareas y ejercicios, etcétera, pues van a estar viendo más compuertas. Por mucho de lo que vamos a hacer ahora, vamos a estar hablando de inversores más que compuertas en general, pero digamos, se va a sobreentender que todo lo que estamos hablando de inversores va a aplicar a cualquier compuerta en general. ¿Y por qué nos vamos a concentrar tanto nada más en inversores por un tiempo? Porque el inversor es la compuerta más sencilla, entonces estudiar todas estas ideas va a ser mucho más sencillo en un inversor que con una compuerta más grande, digamos, pero siempre se va a sobreentender que es la misma idea para el resto de compuertas CMOS. ¿Eso Ok. responde la pregunta?
Sí, sí, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, si no, eh, podemos pasar a la siguiente clase, ¿ok? Am, que, bueno, clase 4, fabricación y layout de inversores. Y como siempre, darle las gracias a Bisdesh. Em, ok, entonces quería hacer una pausa aquí relacionada a lo que estaba comentando Javier, de hablar un poco sobre cuáles van a ser los temas para la clase, etcétera. Pues hasta ahora acabamos de terminar la primera parte de la clase, que aquí llamé como background, ¿cierto? Como material que habría que saber antes de profundizar. Y básicamente fue un repaso, ¿ok? Vamos a decir eso sería background o repaso. Am, ¿ok? Hablamos un poco de la introducción de la clase, etcétera. Nos concentramos por un buen tiempo en diferentes compuertas, ¿verdad? Hablamos de cómo hacer inversores, compuertas NAND, NOR, cómo hacer flip-flops, etcétera, ¿ok? Con estos switches. Y estuvimos un poco repasando la teoría básica de los transistores, capacitancias de Miller. Y en principio estos tres temas probablemente ya los habían estudiado antes, y si no, pues no pasa nada, los cubrimos en cierto detalle aquí, ¿ok? Am, Ahora, por las siguientes semanas, probablemente 3, 4 semanas más, vamos a estar hablando de la segunda parte del curso, que van a ser los principios básicos del diseño, de diseño VLSI. Y bueno, la idea de hablar de esto es que más o menos en su mente tengan una idea de qué temas vamos a estar cubriendo y cómo se relacionan entre sí, ¿ok? Entonces, en esta segunda parte del curso vamos a estar viendo estos principios básicos de diseño VLSI, en los que la idea es que vamos a estudiar un montón de conceptos que nos van a servir para analizar cualquier circuito más adelante, ¿ok? Desde retraso, consumo de energía, etcétera. Es decir, vamos a hablar hoy de fabricación y layout de inversores, que, como les decía, vamos a hablar de inversores, pero se va a generalizar para cualquier compuerta. Después vamos a estudiar un poco el margen de ruido y características en DC de inversores, pero de nuevo aplica para cualquier compuerta. Después consumo de energía en compuertas CMOS, eh, y después, bueno, y tiempo de retraso. Después vamos a hablar con más detalle de flip-flops y latches y de pipelining y diseño secuencial. Pipelining significaría algo así como línea de producción. Un pipeline es una línea de producción. Y la idea es que cuando tienes, probablemente los que ya vieron circuitos digitales, arquitectura del computador, la idea es que si quieres hacer alguna computación, por decirlo así, alguna cuenta, etcétera, vas a tener, vas a dividir tu cuenta, digamos, en etapas, ¿cierto? Eh, entonces vas a hacer primero una etapa, luego una siguiente etapa y así. Y la idea es estudiar cómo hacer eso, ¿ok? Porque la mayoría de los circuitos, la grandísima mayoría de los circuitos van a funcionar así. Y una vez que cubramos todos estos temas, entonces nos vamos a concentrar en algunos componentes útiles, que en inglés llamaría building blocks de diferentes circuitos, es decir, diferentes ideas y componentes que son muy comunes y que pueden utilizar para construir después circuitos más grandes, ¿ok? Um, entonces, en principio la idea sería cubrir todos estos temas, pero vamos a ver cómo llegamos con respecto al tiempo, o sea, con respecto a las clases que tenemos disponibles, ¿no? Pero cubriríamos, no estoy seguro si vamos a ver todos estos temas y en este orden, pero uno puede ser cómo diseñar register files. Después, por ejemplo, en elementos comunes en data paths. Entonces, esto de caminos de datos, en inglés se llama data paths, que sería básicamente como suena, ¿no? Es decir, si tienes señales, cómo se están propagando estas señales, qué operaciones haces entre ellas, etcétera, pues vamos a ver elementos comunes como comparadores, shifters, como rotadores, ¿cierto? Etcétera. Ya veremos cuando lleguemos ahí. Después hablaremos de memorias y los últimos temas van a ser entre
sumadores y multiplicadores, circuitos que hagan sumas y multiplicaciones. Probablemente antes hayan estudiado algo parecido, pero si llegamos a este tema, probablemente sí, vamos a cubrirlo con mucho más detalle de lo que probablemente hayan estudiado antes. Entonces, en principio, la idea sería cubrir en esta clase, por supuesto, todos estos temas y la mayor cantidad de temas de aquí como podamos. Pero bueno, como vieron, nos dedicamos bastante a estudiar estos tres temas porque, de nuevo, para entender cómo funcionan los circuitos, principios básicos, etcétera, es importante tener claro estas ideas, ¿cierto? Luego, para hacer circuitos grandes, es importante tener claro todo lo que vendría en esta segunda parte de cómo diseñar layouts para máscaras, etcétera, cuánta energía va a consumir tu circuito, cuánto va a retrasarse tu circuito, ¿cierto? Si pones muchas compuertas, a qué frecuencia puede funcionar tu circuito, si cambia ciertos parámetros, cómo afecta eso el consumo de energía, cómo afecta eso el retraso. Luego el flip-flops y pipelining es fundamental para entender cualquier tipo de circuito, ¿cierto? Y ya luego para finalizar, pues elementos comunes que vamos a estar repitiendo en nuestro diseño, etcétera. Entonces, bueno, quería añadir esta diapositiva aquí para que estemos más o menos todos en la misma página. ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto sobre qué vamos a cubrir o se entendió la idea? Se entendió bien, profe. Gracias, Osvaldo. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poco del tema de la clase de hoy, que es como del layout de un inversor y fabricación. ¿Ok? Entonces, cuando estamos diseñando un circuito, en principio queremos ir de una idea que tenemos a un chip que queremos fabricar, ¿cierto? Y usualmente uno no comienza haciendo el layout del circuito, ¿ok? Primero hay un diseño de alto nivel que estamos llamando aquí. Alto nivel quiere decir, porque cuando haces un esquemático o un layout piensas que eso es de bajo nivel, en el que ya estás a punto de terminar, digamos, es como abajo. Alto nivel es que primero estás pensando en eso, no quiere decir nada diferente, no quiere decir que esto es bueno y esto es malo, ni que esto es alto o bajo, sino que alto nivel, bajo nivel, se refiere a alto nivel es algo como más genérico, más fácil de modificar, bajo nivel ya es algo mucho más específico, mucho más cerca del producto final, ¿ok? Cuando tienen una idea, por ejemplo, hacer un sistema de procesamiento de señales, ¿ok? Van a hacer, tal vez están diseñando un chip para transmitir audio por Bluetooth, ¿verdad? Para unos audífonos, por ejemplo. No van a empezar diseñando un circuito, ¿verdad? ¿Qué circuito vas a diseñar? Primero vas a decidir, bueno, cómo va a funcionar mi audífono, ¿cierto? ¿Qué protocolo voy a usar? ¿Voy a transmitir el audio por Bluetooth o voy a utilizar otro protocolo, etcétera? Empiezas a tomar esas decisiones, ¿cierto? Y te empiezas a ver ventajas y desventajas, como, ok, entonces voy a estar utilizando qué códec para la transmisión, cómo va a ser la arquitectura de si estoy transmitiendo, qué transmito, cómo va a ser el que recibe, cómo se va a ver el sistema. De repente empiezas a hacer simulaciones, empiezas a decir, en qué banda voy a estar transmitiendo. Eventualmente, ¿cierto? Ya cuando tengas el sistema esté un poco más definido, entonces vas a empezar a decirlo, como veníamos hablando, de cuáles van a ser los bloques, ¿cierto? Como que, cuántas antenas voy a poner, cómo van a estar conectados estos. Eventualmente vas a decidir, ok, voy a hacer ahora un circuito para el Bluetooth, por ejemplo. Entonces vamos a estar hablando de hacer un circuito para Bluetooth. Y entonces, este circuito va a tener que recibir señales de aquí, hacer este procesamiento, enviar señales allá, etcétera. Eventualmente vas a tener ya la idea más o menos clara de qué quieres hacer en tu circuito y entonces de alguna manera vas a llegar a un esquemático, ¿ok? En circuitos muy grandes, cuando ya tienes la idea, en verdad vas a diseñar el circuito utilizando algún lenguaje de descripción de hardware o en inglés HDL. Y de ahí vas a pasar probablemente a lo que sería tu esquemático de alguna manera. ¿Ok? Y del esquemático vas a pasar después a un layout, que la idea es que vamos a entender hoy qué es esto de layout.
Y ya una vez tienes este layout, pues envías tu circuito a que sea fabricado creo que estábamos hablando de esto en una fab, ¿ok? Y entonces como la más famosa hoy en día, digamos, porque tiene el proceso más avanzado, sería TSMC. Es Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, o compañía fabricante de semiconductores de Taiwán. También está Samsung. Hablamos de que Intel tenía su propia fab. Otra famosa puede ser Global Foundries, aquí en Estados Unidos, pero no tiene, digamos, Global Foundries ya no hace las tecnologías más avanzadas, etc. Intel también está en Estados Unidos, Samsung está en Corea del Sur, TSMC está en Taiwán. Entonces, bueno, la idea es entender un poquito hoy, vamos a entender qué pasa en estas últimas dos etapas, en la etapa en la que estás haciendo layout y luego cómo fabricarían. Una vez que tú defines tu layout, cómo la fab fabrica tu circuito, ¿ok? Entonces, bueno, si esto de cuando tú terminas tu layout, ya de una vez lo mandas a que lo fabriquen, pues la idea es que el layout, ¿ok? Es el formato que vamos a estar utilizando para, aquí debería decir especificar, ¿sí? Para especificar exactamente cómo se va a ver cada transistor en nuestro circuito, cómo va a estar todo conectado, específicamente cómo se ve cada uno de los cables, todo va a estar especificado en este layout. Y como ejemplo, vamos a estudiar el layout y el proceso de fabricación de un inversor paso a paso, pero en verdad van a ver que vamos a estar concentrados en cada transistor. Por eso es que cuando tenemos una compuerta más grande con más transistores, pues va a ser el mismo proceso, va a ser igual para cada transistor. Vamos a entender también estos DRCs que ya habíamos hablado, que en inglés es Design Rule Check, que es como los requerimientos de las reglas de requerimientos de diseño, o básicamente son reglas que debemos cumplir para que nuestro diseño funcione, y vamos a entenderlas un poquito más. Ahí, como ya había hablado, de reglas de distancia de metal a metal, etcétera, etcétera. Y vamos también a finalizar hablando de algunos aspectos modernos, porque bueno, cabe destacar que todo esto que de lo que vamos a estar hablando hoy es de cómo se hacían tecnologías planas, que eran los que llamarían tecnologías planas. Esto era más o menos verdad hasta tal vez 22 nanómetros, más o menos. De ahí en adelante, las tecnologías nuevas empezaron a utilizar cosas como FinFETs. Probablemente han escuchado de esto, tal vez, no sé. FinFETs son procesos de fabricación diferentes. Entonces, bueno, la idea, no vamos a hablar tanto de FinFET porque de nuevo la idea es que con respecto al proceso de fabricación, queremos que esto nada más dé las ideas básicas de por qué hacemos el layout de la manera en la que lo hacemos para que luego lo fabriquen. Pero si luego de la clase de hoy cualquiera de ustedes busca en internet un poco sobre FinFET y tecnologías modernas, pues van a entender a qué me refiero. Ok, entonces antes de seguir, ¿alguno tiene alguna pregunta o comentario? Ok, si no, Ah, profe. ¿tienes alguna pregunta, Osvaldo? No, no, que Ok, estaba todo claro. Gracias. sí, a ti. Ok, entonces ahora vamos a ver un poquito para un inversor cómo podemos pasar de su ecuación lógica a un chip en silicio. Ok, entonces, pues la ecuación lógica de un inversor sería, como escribimos acá, que Z sería X barra, es decir, X es la entrada de nuestro circuito, Z es la salida, queremos que Z sea lo opuesto a X, ¿ok? Entonces, de nuestra ecuación, vamos a diseñar nuestro circuito, en este caso es un esquemático, bueno, este va a ser el dibujo del circuito, ¿verdad? Si queremos poner una compuerta, pues vamos a poner un inversor. Si queremos verlo como esquemático, vamos a tener los dos transistores de los que hemos venido hablando. Y la idea es que estos son diferentes niveles de complejidad, ¿cierto? Este nivel es más alto que este, ¿no?
con que esto es una ecuación lógica. Ya aquí tienes una compuerta que puedes estar haciendo un circuito conectando compuertas. Ya aquí ahora tienes transistores, ¿cierto? Es un poco más específico que tener nada más compuertas. Y el siguiente paso que vamos a ver ahora va a ser layout, ¿ok? El layout es describir máscaras que van a representar cómo fabricamos este circuito y sería básicamente la descripción en 2D, porque recuerden que estábamos hablando que este silicio va a ser una oblea grande de silicio que vamos a estar dividiendo en nuestros chips, pero básicamente es como tener un dibujo de cómo se va a ver nuestro chip, ¿cierto? Y entonces, bueno, ¿cómo se va a ver este dibujo en 2D? Probablemente ustedes ya han visto este dibujo antes. La semana pasada estábamos viendo uno. Aquí vamos a estar, este dibujo se ve un poco diferente porque vamos a ver un layout así que nos va a ayudar a entender el proceso de fabricación de manera más fácil. Digo, usualmente, sea que se deben acordar, probablemente la semana pasada estábamos viendo un layout en el que teníamos nuestro inversor, se veía algo así, y luego aquí teníamos metal, y entonces aquí había otro metal conectando estos dos, y esta es la entrada. No, probablemente no sé si se acuerdan de la semana pasada, pero hablamos un poquito de esto en la primera clase. Aquí es más o menos la misma idea, ¿ok? Voy a hacer un poco de zoom en este dibujo para que se vea mejor la idea. Ok, aquí tenemos BDD, aquí tenemos tierra. Ok, esto es un metal que está conectado aquí. Ok, igual aquí tenemos metal que está conectado aquí. Ok, esto es poli, ok, polisilicon, que es lo que hace la compuerta. Ok, entonces esta es nuestra compuerta. Aquí abajo de la compuerta, en este caso, aquí abajo de la compuerta, vamos a tener óxido, ok. Aquí va a haber óxido. Y esta es una zona donde tenemos silicio tipo N. De hecho, o sea, si ven este cuadrado que está acá, ok, aquí vamos a tener silicio tipo N, ok. Y en general, en el resto del área, de toda esta área, vamos a tener silicio tipo P. ¿Y qué va a pasar? Aquí vamos a poner silicio tipo N, aquí vamos a tener silicio tipo N, aquí tenemos óxido, ¿cierto? Y aquí tenemos nuestra compuerta. Entonces esto va a ser un transistor NMOS, esto va a ser un transistor PMOS. ¿Por qué? Porque esto de todo este cuadrado de silicio tipo P, eh, todo este cuadrado de silicio tipo N, aquí vamos a poner silicio tipo P, y aquí tenemos de nuevo óxido y luego nuestra compuerta. Entonces esto va a ser otro transistor, este va a ser un transistor PMOS, ¿ok? Entonces aquí, de nuevo, aquí tenemos un transistor. De hecho, fíjense cómo va este dibujo, ¿no? Aquí estamos diciendo que aquí tenemos BDD. De BDD, aquí estamos dibujando un transistor PMOS, ¿ok? Dijimos porque este terminal está conectado a BDD. Aquí viene nuestro transistor. Aquí estaría el drain de este PMOS. Estaría conectado a este otro terminal que va a ser el drain de este transistor NMOS. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un transistor NMOS. Aquí tenemos tierra. ¿Ok? Entonces BDD, un transistor conectado a otro transistor que está conectado a tierra. ¿Ok? Fíjense que este terminal que es común aquí está llamado Z, ¿cierto? Entonces esto que está acá es Z. Y luego fíjense que esta compuerta, ¿ok? Esta compuerta es lo mismo que esta compuerta, ¿ok? Es decir, estas dos compuertas están conectadas, son el mismo terminal que aquí estamos llamando A, pero deberíamos haber llamado X para ser consistentes con lo que veníamos haciendo, ¿ok? El punto es, esto es A o X. Entonces aquí tenemos nuestro inversor, solo que lo dibujamos de lado, que usualmente estamos acostumbrados a pensar que tenemos nuestro inversor. Ya. Ok, estamos acostumbrados a dibujar nuestro inversor así, ¿correcto?
pues es el mismo circuito, solo que está como de lado. ¿Por qué está como de lado? Bueno, es lo que les decía, en la práctica vamos a hacer algo que conceptualmente se ve más así, pero hoy vamos a analizar un circuito donde lo pusimos de lado. Al final, a nivel de esquemático no importa, ¿cierto? Este esquemático es el mismo que este esquemático. Ahora, estamos acostumbrados a verlo conectado diferente, que es lo que quería dibujar acá, pero hoy lo vamos a estar viendo así como de lado, porque va a tener más sentido. Vamos a estudiar como que un corte por aquí, que ya vamos a ver, es como que vamos a estudiar qué pasaría si todo esto lo cortamos aquí, ¿ok? Y tenemos la vista como transversal de todo lo que está pasando. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Todos ven cómo este dibujo correspondería a un inversor. ¿Está claro o tienen alguna pregunta? Profe, por mi parte está claro y con el esquema que hizo arriba creo que se visualiza mejor lo que nos estaba explicando abajo del layout. Muchas gracias. Amy, ¿correcto? Ok. Entonces, bueno, podemos seguir. Y el punto de inicio de todo esto va a ser, como les decía, una oblea de silicio pura, digamos, en la que luego, mediante este proceso que se llama crecimiento epitaxial, que pueden buscar algún video en internet o algo, es simplemente comenzar con una oblea de silicio y hacer este proceso de crecimiento epitaxial, vamos a dopar todo el silicio. Es decir, vamos a estar comenzando con silicio en dopado de tipo P. De tipo P, ¿por qué? Bueno, para hacer transistores NMOS, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con nuestro silicio tipo P y ese sería, digamos, como un lienzo en blanco en donde vamos a estar dibujando todos estos cuadrados y rectángulos que van a corresponder a nuestro circuito, ¿ok? Entonces, como les decía, vamos a estar viendo a qué pasa si cortamos este inversor, este layout, lo cortamos aquí y vamos a ver cómo se ve el silicio, ¿ok? Entonces, queremos llegar hasta este punto, ¿ok? Este es el mismo layout que teníamos antes. Dijimos que habíamos hecho un corte por aquí, ¿correcto? Pues si hacemos ese corte, vamos a estar viendo la figura que está aquí abajo, ¿ok? Aquí que vamos a tener nuestro silicio de tipo P, que es el con el que estamos comenzando, ¿ok? Aquí tenemos nuestra compuerta, que es con polisilicon. Aquí tenemos óxido, ¿ok? Si quieren déjenme hacer un poco de zoom. De nuevo, esto todo es silicio tipo P. Aquí vamos a tener silicio tipo N, silicio tipo N. Esta aquí va a ser nuestra compuerta, nuestro gate. Esto va a ser un contacto con el drain, un contacto con el source, ¿correcto? Y esto que está acá ya es el metal que va por encima que estamos usando para hacer conexiones, ¿ok? Por ejemplo, este que está acá, que correspondería a nuestro source del transistor NMOS, lo queremos conectar a tierra, ¿ok? Que tierra va a corresponder con este contacto que está acá. Pues si ven, esa conexión la hicimos con este mismo metal. Es decir, estamos viendo este corte, pero para esta conexión, pues todo esto es metal, todo esto es metal y aquí estaría tierra, ¿ok? Entonces hay conexiones que vamos a estar haciendo con metal, no se va a ver acá, pero bueno, la idea es conectar estos dos puntos, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener nuestro transistor NMOS, aquí vamos a tener el contacto entre el sustrato y tierra, del que también hablamos en las clases pasadas. De hecho, Osvaldo en algún momento estuvo preguntando de por qué para esta conexión, si ya aquí tenemos silicio tipo P, por qué aquí vamos a estar poniendo, digamos, una densidad de huecos más alta. Ya dijimos para hacer un buen contacto que va a tierra, ¿ok? Y ahora nuestro transistor PMOS, aquí lo tenemos, ¿ok? Entonces tenemos que crear primero esta área tipo N, ¿ok? ¿Por qué? Porque en un transistor PMOS el sustrato tiene que ser de tipo N, ¿ok? Y entonces si comenzamos con silicio tipo P, pues para hacer nuestro inversor, nuestro transistor PMOS, tenemos que poner primero un área de silicio tipo N, ¿ok?
Ahora, de esta área de silicio tipo N, igual que antes, vamos a querer entonces hacer nuestro source y nuestro drain utilizando silicio de tipo P para que el canal que se forme sea de tipo P, ¿correcto? Vamos a poner nuestro óxido, nuestro polisilicon correspondiente a la compuerta, las conexiones hacia metal, ¿ok? De nuevo, la conexión del sustrato hacia BDD. Y aquí también, igual que antes, pues en algún lugar está esta conexión, pero bueno, no está dibujada acá, pero la idea es que también hay una conexión entre este metal y BDD, ¿ok? Em, entonces, no sé si también este dibujo ayuda como a clarificar un poco si hacemos este layout, ¿a qué correspondería esto, digamos, físicamente, ¿ok? Se va, se va a ver el circuito que vas a obtener cuando fabriques este layout, va a ser básicamente esto, ¿ok? Em, ¿Hasta aquí todo claro o tienen alguna pregunta, comentario? Sí, profe, queda todo claro. Gracias, Osvaldo. Bueno, entonces la idea es que vamos a ver paso a paso cómo podemos lograr ir de esto a esto, ¿ok? Es decir, vamos a ir paso a paso viendo cómo de un montón de silicio tipo P, cómo podemos construir todo esto, ¿ok? Y de nuevo, esto es digamos, un vistazo súper simplificado a todos porque hay que hacer muchísimos pasos para construir todo esto. Esto es una vista súper simplificada y recuerden lo que les decía en la primera clase, los avances en todos estos circuitos, en verdad al final del día, por muchísimo tiempo y todavía hoy en día, vienen es de mejores tecnologías, ¿ok? Son las mejoras en este tipo de procesos de fabricación lo que han hecho que las computadoras sean más y más y más rápidas. ¿Que tenemos mejores circuitos? Sí. ¿Que tenemos mejores arquitecturas para todos nuestros sistemas? Sí. Pero lo importante, o sea, es importante recordar que la gran mayoría de estos avances vienen de la tecnología. Entonces, esto que vamos a estar hablando hoy es algo importante de saber, pero o sea, es más importante todavía que entiendan que es una simplificación de algo que es muy importante, ¿ok? Entonces, bueno, podemos comenzar y de nuevo decimos que tenemos nuestra oblea de silicio que mediante el crecimiento epitaxial dopamos con dopantes de tipo P y así se ve, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es crear esta zona que estamos llamando N-well, o por decir algo así como pozo de tipo N. ¿A qué se refiere esto? Esta es la zona que teníamos acá, donde vamos a tener el silicio dopado de tipo N para poder hacer nuestro transistor PMOS, ¿ok? Em, entonces, a ver, antes de seguir, ¿alguno tiene alguna idea? ¿Cómo creen ustedes que haríamos esto? Digo, no tienen por qué saberlo, ¿verdad? Pero nada más me da curiosidad si se imaginan o saber qué tienen ustedes en mente. O sea, ¿cómo poner el N-well en lo que ya tenemos del sustrato tipo P? Claro, si ya tienes este sustrato tipo P, ¿cómo crearías el N-well, digamos? Como esta zona con silicio tipo N, ¿cómo la crearías a partir de esto? Lo que he visto, pero no sé si aplica para este caso, es que ponen, no sé si lo que mencionabas esto de la máscara encima, que te Ujú. permite como que bloquear el paso de luz ultravioleta o la forma en la que vayas a hacer Ujú. el dopaje. ¿Ok? Y entonces como que dopas el área específica que no está tapada por tu máscara de tipo N, y luego quitas la máscara y entonces te queda esa zona topada. Ujú. Eso es lo que he visto, pero no sé si aplica para este tipo de cosas también. Sí, no, gracias Javier, buena intervención. Y al final la idea es eso, o sea, vamos a ver que al final lo que hacemos es poner una máscara, como viene diciendo Javier, ¿ok? Y esto va a tener sentido en las siguientes imágenes, pero la idea es que vamos a poner algo, ¿ok? Que no es necesariamente una de las máscaras que estamos diseñando, pero va a ser algo como que bloquea
protege las zonas donde no queremos poner dopantes, ¿cierto? Y entonces vamos a empezar a enviar dopantes, por decirlo así, ¿ok? Como una manera muy básica de imaginarse qué está pasando, es imaginarse que tenemos, sí, como si fuese un spray. No es un spray ni mucho menos, pero siento que para entenderlo conceptualmente, podemos imaginar que estamos como que utilizando un spray aquí. No, no es nada así, pero conceptualmente tal vez ayuda a explicarlo, ¿ok? Y esta máscara que pusimos en el medio, la idea es que va a bloquear a todos estos, pero los que envíes por acá pues sí van a poder pasar y van a hacer se van a poner aquí y vamos a tener nuestra zona tipo N, ¿ok? De nuevo, esta es una idea muy básica, ¿ok? De esto de spray no es así, pero más o menos ayuda a entender la idea, ¿ok? Entonces, si lo vamos a estar haciendo de esta manera, ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo vamos a hacer esta máscara? ¿Ok? Entonces, vamos a ver eso un poquito. Para hacer esa máscara, lo primero que vamos a hacer es, en este caso, crean una capa de óxido, ¿ok? Y después encima de esta capa de óxido, añadimos algo que se llama fotorresistencia, ¿ok? Fotorresistencia, ¿por qué? Bueno, la idea es que este es un material que va a ser sensible a la luz, ¿ok? Por eso la parte de foto, y en inglés sería photoresist, ¿ok? Es un material que la idea es que va a ser sensible a la luz, y ahora lo que va a pasar es que aplicamos luz, ¿ok? Es decir, aquí teníamos nuestra fotorresistencia, ¿ok? Y ahora aquí literalmente vamos a tener una máscara, ¿ok? Porque hasta ahora todo esto lo estamos haciendo en todo el silicio, ¿ok? Ahora vamos a aplicar una máscara y vamos a luego que tengamos esta máscara, vamos a pasar luz, ¿ok? Esto que está acá en este dibujo es luz. Y la idea es que esta luz va a interactuar con esta fotorresistencia y la parte que recibe luz se va a hacer más suave en principio, ¿ok? Y hay dos tipos de fotorresistencia. Hay una que si le echas luz se pone más dura, otra que se pone más suave, pero de nuevo estamos viendo algo más simplificado. Entonces al echar luz aquí, digamos, al poner luz aquí, toda esta parte se va a volver más suave, digamos, y luego mediante un proceso químico podemos quitarlo, ¿ok? Entonces con nuestra máscara lo que hicimos fue indicar qué parte iba a ponerse suave de la fotorresistencia para luego quitarla, y luego el siguiente paso va a ser quitar este óxido, ¿ok? Que en efecto es lo que hicimos, ¿ok? Entonces ahora tenemos nuestra oblea de silicio, tenemos todo este óxido, pero esta zona que está acá no tiene nada que lo cubra, y ahora sí añadimos los dopantes para que formemos nuestro N-well o pozo de tipo N, nuestra zona de tipo N, donde vamos a poder hacer nuestros transistores NMOS, ¿ok? Entonces pregunto hasta este momento, ¿se entiende la idea básica o tienen alguna pregunta, sugerencia, etcétera? Sí se entiende, profe. Lo único es, ¿Se entiende? ¿cómo hacen como la máscara para controlar la luz tan chiquito? O sea, porque son Eh, procesos nanométricos, ¿no? O sea, ¿cómo controlas que va a haber haz de luz en un pedacito tan chiquito? sí, sí. De hecho, esa es una muy buena pregunta. Al final, estos procesos, ¿cierto? Se llaman litografía. Déjame escribirlo por algún lado aparte. ¿Ok? Hacer esto de máscaras para que controlen la luz, que es tan pequeña, etcétera, es a través de un proceso que se llama litografía. Bueno, y antes de seguir, de nuevo, aclarar que yo no soy un experto en ninguno de estos temas de fabricación de circuitos semiconductores, etcétera, pero el punto es que todo este diseño de máscaras es a través de un proceso que se llama litografía, y de hecho hoy en día la compañía, por decirlo más importante en esta área, creo que se llama ASML,
Creo que es una compañía de Holanda, pero tiene muchos inversionistas de nuevo en Estados Unidos. De hecho, Intel, TSMC, Samsung también tienen bastantes inversiones en esta compañía. Ellos son los que fabrican como que las máquinas más avanzadas que se utilizarían luego en todos los procesos más avanzados. Usan las tecnologías de esta gente, los equipos de esta compañía. Y de nuevo, todo cómo funciona toda esta industria de los semiconductores es una historia muy interesante y hay muchísima información en internet y recomendaría que le echen un vistazo, si tienen tiempo, si buscan o algo. Pero sí, o sea, básicamente cómo diseñar esa tecnología nueva para hacer cosas tan pequeñas, porque si se acuerdan de la longitud de onda de la luz visible, por ejemplo, estaríamos hablando de cientos de nanómetros, si no recuerdo mal. Entonces estamos usando esta luz con esta longitud de onda en cientos de nanómetros para hacer tecnología, básicamente longitudes, por ejemplo, la longitud del canal, decíamos que puede ser tan pequeña como, bueno, supuestamente hoy en día hay tecnologías de 3, 5 nanómetros, pero incluso con este proceso parecido podemos estar hablando de decenas de nanómetros, ¿cierto? 20, 30 nanómetros. Con un proceso como este, diseñar cosas tan pequeñas, ¿cierto? No es sencillo, como bien dice Osvaldo, y es muy interesante, pues también entender, pero no mucha gente habla de esta compañía ASML, pero mucha gente habla de TSMC y Samsung. Pues sí, TSMC sigue siendo fundamental, pero también por detrás esta compañía también es fundamental, ¿cierto? Y como esta habrá más de las que tal vez tampoco yo sé. Pero sí, excelente pregunta, Osvaldo, y quería también en algún momento mencionar este punto, entonces me contenta que preguntaras. No sé si eso responde la pregunta. Sí, profe, gracias. Em, sí, bueno, al final creo que no respondí la pregunta porque no te dije cómo lo hacen, ¿no? Pero puedes buscar en internet sobre litografía. Sé que al final cuando quieres tener un cuadrado como este, al final no vas a estar poniendo una máscara que haga un cuadrado. Es algo que va a estar un poco deformado, de forma que cuando pases la luz, la difracción que se genere termine en el rectángulo que tú quieres. Y de nuevo es un proceso muy interesante, pero no de ninguna manera soy un experto ni conozco mucho del tema. Entonces te diría que busques en internet sobre litografía, pero de nuevo, pregunta súper relevante. Em, Antes de seguir, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Ok, si no, entonces ahora vamos a ver el siguiente paso, es crecer algo que se llama óxido de campo fuera de los transistores, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto de óxido de campo? De nuevo, óxido de campo, o en inglés, field oxide. La idea es usarlo para separar transistores. Es decir, vamos a tener muchos transistores en nuestro circuito y queremos que estén separados, ¿cierto? Porque al final del día, si pones un transistor cerca de otro transistor, pues van a estar conectados, ¿cierto? A través de parasíticos, etcétera. Y la idea es que tú quieres que se mantengan separados porque son dispositivos diferentes que tienen que funcionar de manera diferente. Y para ayudarte a aislar estos dispositivos, añades este óxido de campo, ¿ok? Fuera de los contactos de los transistores, ¿ok? Es decir, lo añades para aislar los transistores, ¿ok? Entonces el siguiente paso es crear este óxido de campo en estas regiones. ¿Por qué? Bueno, porque después vamos a tener que añadir en donde están los transistores y los contactos, etcétera, pues vamos a tener que añadir precisamente más dopaje, ¿verdad? Tipo P para los PMOS, tipo N para los NMOS, vamos a tener que añadir las compuertas, los contactos a los metales, etcétera, pero de una vez podemos añadir este óxido de campo fuera de todas esas regiones, ¿ok? Entonces, de nuevo, igual que antes, se crea esta capa, ¿cierto? Esta es digamos, como una capa auxiliar que ayuda. Esto de óxido de campo ya hoy en día no se utiliza y hablaremos de eso más adelante.
Eventualmente hacer esto se hizo muy complicado y ahora en lugar de usar óxido de campo hacen algo que se llama trincheras, que es como decir, hacen como unos huecos en el silicio que ayudan a hacer este aislamiento. Y una de las razones más importantes por las que se pasó a eso es que el proceso de fabricación del óxido de campo se volvió muy complicado. Y aquí vamos a ver algo súper simplificado, pero en la práctica esta era una de las partes más complicadas, era fabricar esto. Eh, de hecho, eran varias máscaras que había que utilizar, creo que eran hasta cerca de 20, 30 pasos en las tecnologías más avanzadas para construir este óxido, y al final se decidió no seguir con eso. Pero bueno, entonces la primera capa era esta etapa auxiliar, digamos, ¿ok? En la que añadiríamos aquí no sé cómo se dice en español, entonces por eso no lo estoy diciendo, pero bueno, esta capa roja auxiliar, ¿ok? Luego añadimos fotorresistencia encima de esta capa, y de nuevo con la máscara estamos añadiendo selectivamente, decimos, ok, ¿dónde quiero que mi fotorresistencia se haga más suave? Ok, digamos ya se hizo más suave, entonces ahora quitamos la fotorresistencia, y luego en toda esta zona en donde no vamos a tener contactos ni nada para los transistores, crecemos este óxido, ok. Entonces ahora tenemos este óxido, y una vez que lo tenemos, quitamos esta capa roja que era auxiliar, ¿correcto? Y ahora ya creamos nuestro óxido de campo, ¿ok? Si se acuerdan, aquí teníamos el contacto que iba del sustrato a BDD, aquí íbamos a tener el contacto que iba a tierra, y aquí teníamos el transistor NMOS, el transistor PMOS, y este óxido que crecimos, ¿ok? Em, Va a ayudar a aislar, por ejemplo, aquí esto va a ayudar a aislar estos transistores. Después también vas a tener varios transistores PMOS. Si recuérdense que esto es una vista transversal, ¿cierto? Pero la habilidad de silicio sigue. Aquí puedes tener más transistores, y tener este óxido en el medio ayuda a aislar también todos estos transistores, ¿ok? Entonces pregunto, ¿hasta ahora estamos más o menos en la misma página o hay alguna pregunta? Aquí me faltó borrar esta línea, pero básicamente la línea de arriba es la traducción a español de la línea de abajo, ¿ok? Am, entonces, bueno, una vez que Buenas tenemos noches, el profe. campo, disculpa, Yo acabo de llegar, llegué hace ratico. Aquí estamos construyendo, ¿qué? un transistor, Lázaro, digo, un inversor. Estamos Ah, haciendo un inversor completo. inversor, sí, Ok, gracias. de nada. Em, Sí, entonces, bueno, aquí una vez que ya tenemos el óxido, el siguiente paso va a ser construir las compuertas utilizando polisilicon, ¿ok? Entonces, antes de seguir con eso, ¿hay alguna otra pregunta hasta ahora? Ok, si no, voy a aprovechar este momento para hablar de algo. Vamos a ver más adelante, ¿ok? Al final de la clase, una de las razones por las que se dejó de usar este proceso con óxido de campo era por algo que se conoce como, era un fenómeno algo así como pico de pájaro, ¿ok? Eh, y era que cuando crecía este óxido en tu circuito, al final de alguna manera se estiraba, ¿cierto? O sea, no se va a ver así de bonito y rectangular, ¿cierto? Y lo que pasaba era que este óxido se expandía, y esta zona roja en verdad se empezaba a ver como un pico de pájaro, porque el silicio se expandía hacia esta área, ¿ok? Igual era algo más o menos aquí así, ¿ok? O sea, digo, no tenía que llegar hasta la zona más alta, pero el punto es, empezaba, digamos que este óxido empezaba a meterse hacia acá, y entonces esta zona roja se levantaba un poco, y ese era el famoso pico del pájaro, ¿ok? Y esto era un desafío para
el proceso de fabricación y fue una de las razones que hizo que se abandonara todo esto del óxido de campo. Y bueno, hablaremos de eso un poco más adelante, pero quería destacarlo ahora que estamos en esta etapa, ¿ok? Y bueno, si no hay preguntas, entonces seguimos, ¿ok? Entonces ahora la siguiente etapa es construir compuertas utilizando polisilicon, ¿ok? De esto hablamos en la clase pasada, pero de nuevo polisilicon es silicio policristalino, polycrystalline silicon, en inglés entonces polisilicon. Con este polisilicon hacemos compuertas y como comentario, al comienzo, de nuevo el nombre de los transistores es Metal Oxide Semiconductor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la compuerta era de metal, teníamos una capa de óxido y luego venía el semiconductor. Luego se pasó al polisilicon porque era más conveniente en su momento, pero llegó un punto en el que el polisilicon empezó a tener muchos problemas con respecto a la resistencia del polisilicon, con respecto a que añadía más distancia, por decirlo así. Poner polisilicon hacía que que tu capa de óxido fuera efectivamente un poco más gruesa, y entonces eso reducía la capacitancia en el gate, y para tener mejores transistores tú quieres aumentar esta capacitancia. Es un poco contraproducente, pero si la capacitancia en el gate como tal la amplías un poco, aunque estás añadiendo más capacitancia a tu circuito, si se acuerdan, la ecuación de corriente tenía movilidad por capacitancia por W entre L, ¿cierto? Esta era, bueno, y luego venían más cosas. Por ejemplo, en saturación teníamos BGS menos B tercio al cuadrado, ¿ok? Y esto era nuestra corriente de saturación. Entonces, si aumentabas esta capacitancia, tu transistor generaba más corriente, por decirlo así, cuando estaba encendido, ¿ok? Y podías tener circuitos que eran más rápidos, ¿ok? ¿Y qué pasa? Utilizar polisilicon aumentaba este ancho efectivo de esta capa de óxido, entonces disminuía esta capacitancia, y por eso en tecnologías más nuevas ya no se utilizó más polisilicon y se volvió a utilizar metal, ¿ok? Entonces, de nuevo como comentario, pero bueno, ok, volviendo a este proceso, construcción de las compuertas, y en este caso vamos a estar usando polisilicon. Entonces, de nuevo, primero vamos a crear esta capa de óxido, como hemos venido haciendo antes, pero aquí el truco es que este óxido va a ser, de verdad va a ser el óxido de las compuertas de los transistores, ¿ok? Entonces, el siguiente paso, bueno, aquí había una pregunta de ¿para qué necesitamos el óxido de campo? Pero ya lo explicamos, para aislar los dispositivos, ¿ok? Entonces ya creamos nuestro óxido. El siguiente paso va a ser añadir el polisilicon, ¿ok? Que va a ser toda esta capa roja, ¿ok? Y de toda esta capa roja, recuerden que lo que nos interesa es construir nuestra compuerta aquí y construir nuestra compuerta aquí. Al final del día, todo el resto del polisilicon lo vamos a querer eliminar de alguna manera. ¿De qué manera? Pues igual que siempre, ¿no? Construimos nuestra fotorresistencia, ¿ok? Y ahora con la máscara que corresponde al layout de la compuerta, ¿cierto? Con nuestra máscara de la compuerta. Y recuerden que estamos haciendo un corte por aquí. Por eso es que en este corte nada más vemos esto. Es decir, todo donde no queremos poner nuestra compuerta, aquí estamos como que suavizando toda esta parte de la fotorresistencia, suavizamos toda esta parte de la fotorresistencia. Y ahora quitamos toda esta parte, o sea, quitamos la fotorresistencia que suavizamos, y ahora quitamos toda esta parte del polisilicon, ¿cierto? Y ahora quedamos con nuestra compuerta, como lo indica nuestro layout, ¿ok? Entonces fíjense que todos estos procesos de fabricación en los que estamos aplicando todas estas capas, todas estas máscaras vienen de nuestro layout. Por eso es que cuando hacemos el layout de un inversor o de cualquier compuerta, estamos especificando cómo va a ser el proceso de fabricación, ¿ok? De aquí viene todo esto.
Entonces, bueno, ya la etapa siguiente va a ser remover la fotorresistencia que quedaba y ya tenemos nuestro gate, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué nos falta para terminar nuestros transistores? Pues nos falta añadir el drain y el source. Bueno, en este caso este va a ser el source, este va a ser el drain. Aquí vamos a tener nuestro source y nuestro drain, ¿cierto? Tenemos básicamente que dopar esta parte del silicio y nos falta el dopaje extra para el contacto contra ground y esa tierra y BDD, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, la siguiente parte, vamos a hacer el contacto del sustrato en el NMOS, es decir, el contacto aquí, y vamos a hacer el drain y el source del PMOS. ¿Por qué estamos haciendo el drain y el source del PMOS al mismo tiempo que vamos a hacer el contacto entre este silicio, el sustrato de los NMOS con tierra? Bueno, porque este contacto que está acá tiene que ser de tipo N, ¿ok? Vamos a tener que hacer este contacto de tipo N aquí. Y digo de tipo P, porque esto es silicio tipo P para el NMOS, ¿cierto? En el NMOS tenemos el drain sobre tipo N, el sustrato es de tipo P, ¿ok? Todo este silicio es de tipo P. Para este contacto aquí vamos a querer poner silicio de tipo P con mayor dopaje, ¿cierto? Y para el drain y el source de nuestro transistor PMOS también vamos a querer utilizar silicio de tipo P, ¿correcto? Entonces, para estas tres partes en este proceso simplificado, las estamos haciendo al mismo tiempo. ¿Cómo las vamos a hacer? Pues, como siempre, primero añadimos fotorresistencia, ¿ok? Después, utilizando nuestra máscara del silicio tipo P, ¿cierto? Del silicio tipo P más fuerte, por decirlo así, vamos a crear, a elegir qué partes de la resistencia remover, ¿cierto? Que vamos a querer remover, vamos a querer dejar esta parte, ¿sí? Vamos a querer hacer el contacto aquí y vamos a querer hacer el contacto aquí, pero no queremos construir nada ni aquí ni aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar esta fotorresistencia por toda esta zona, ¿ok? Y una vez que tenemos, fíjense que esta fotorresistencia bloquea lo que no queremos construir, pero deja expuestas las áreas donde queremos añadir dopar de tipo P. ¿Ok? Entonces el siguiente paso es precisamente añadir el silicio de tipo P. Y ahora sí tenemos el dopaje para nuestro contacto a tierra y para nuestro source y drain del transistor NMOS. Y ahora fíjense que el espacio donde vamos a tener el canal, ¿cierto? Este espacio donde vamos a tener el canal, nunca lo añadimos explícitamente. ¿Qué pasó? Teníamos ya el polisilicon aquí, ya habíamos construido nuestra compuerta y a la hora de añadir este dopaje, esta área que está acá no recibió dopantes porque estaba bloqueada por la compuerta. Es decir, en la zona donde va a estar el canal quedó hecha automáticamente casi como por accidente, ¿no? Obviamente no es por accidente, es por diseño, pero el punto es, nunca específicamente dijimos, aquí va a estar nuestro canal. Simplemente la zona del canal quedó bloqueada por el polisílico, ¿ok? ¿Estamos todos de acuerdo hasta este punto? ¿O hay alguna pregunta o comentario? Todo claro, profe. Todo claro, profe. Muchas gracias. Ok, entonces ahora ¿qué nos falta hacer? Nos falta hacer el mismo proceso, pero para el transistor NMOS y para este contacto, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar toda esta fotorresistencia. De nuevo, vamos a querer añadir otra vez fotorresistencia, pero en la zona opuesta, ¿ok? Entonces, de nuevo, utilizando nuestra máscara para los contactos, decidimos dónde vamos a suavizar fotorresistencia, dónde no. En este caso, suavizamos aquí para construir esta parte, ¿correcto? Ya la construimos, muy bien. Ahora añadimos el dopantes de tipo N, ¿no es cierto? Para nuestro transistor NMOS y para nuestro contacto. Luego removemos la fotorresistencia y aquí está. Ya tenemos nuestros transistores con los respectivos contactos del sustrato. ¿Ok?
Entonces ahora, ¿cuál va a ser el siguiente paso? El siguiente paso, si recuerdan, teníamos metal aquí encima. Queremos empezar a añadir metal para hacer nuestros cables. ¿Ok? Em, entonces ahora, si queremos tener el metal aquí arriba, el primer paso va a ser añadir los contactos con el metal, ¿cierto? Vamos a crear un contacto aquí, un contacto aquí. ¿Por qué? Porque dijimos que vamos a hacer un contacto aquí y luego este metal va a ir a conectarse a BDD y este metal va a ir a conectarse a tierra, ¿ok? Pero queremos el contacto a través del metal, entonces hay que hacerlo. Estos contactos también se llaman vías. Probablemente si alguno ha hecho diseños de PCB es la misma idea. Si tienes diferentes capas y quieres hacer un contacto de una capa a otra, tienes que poner un vía en el medio, ¿ok? Entonces, bueno, quieres poner un vía, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a depositar una capa de óxido, ¿ok? Y de aquí en adelante vamos a terminar en el primer metal, pero de aquí en adelante todas las capas que vamos a construir son metales, es decir, son básicamente metales que vamos a usar para cables. Aquí estamos haciendo la primera capa de metal que vamos a llamar metal 1. Luego vamos a tener una capa de metal más arriba que va a llamarse metal 2. Y luego una capa de metal más arriba que se va a llamar metal 3. Y así vamos a ir, ¿ok? Pero ya todas estas capas van a ser iguales. Entonces solamente vamos a ver la primera. Si hubiese una capa más arriba, pues va a ser la misma idea, el mismo proceso. Mientras más capas de metal tienes, es más fácil conectar tu circuito porque puedes poner más cables, ¿correcto? Entonces, bueno, esa también es la idea, ¿ok? Entonces, bueno, queremos hacer nuestra capa de metal aquí arriba y entonces estamos llenando esto de óxido. Entonces voy a hacer una pregunta. ¿Para qué necesitamos poner como que más óxido aquí? Si al final del día, o sea, ¿por qué no ponemos simplemente fotorresistencia? Luego de esa fotorresistencia la quitamos y hacemos nuestro contacto como siempre, ¿cierto? Entonces ya tenemos nuestros contactos y luego aquí arriba ponemos el metal, ¿ok? ¿Por qué no lo hacemos de esa manera? ¿Por qué estoy poniendo óxido? Porque luego como vamos a ver, este óxido no lo vamos a quitar. No va a ser como la fotorresistencia, que luego la limpiábamos y seguíamos. Porque en este caso es importante dejar este óxido puesto aquí. ¿Tiene alguno una idea? ¿Me escucha, profe? Sí, Jacobo, ahora sí. No sería para no perder, no sé cómo explicarlo bien, para no perder contacto o exactitud de que funcionan los transistores. No sé si me explico. Mm, ok, a ver, trata de explicarte un poco más. No perder contacto, ¿en qué sentido? Porque al O sea, final, no, ujú. Donde me hay un refiero a... contacto, ok, Por eso, no, te escucho, disculpa. no sé si es porque quieres tener lo más preciso, la palabra, lo más preciso posible en los transistores. No sé, Ok, quizás. sí, no, esa es una buena idea. No, no creo que esa sea la razón, pero creo que entiendo de dónde vienes. ¿Alguien más tiene otra idea que quiera compartir? Digo, sin pena, ¿no? O sea, la idea es tener una conversación y luego pues seguir con la clase. Siento que así puede ser un poco más productivo. O sea, no tienen que saber la respuesta porque obviamente lo están aprendiendo por primera vez, pero me gustaría ver, así como Jacobo, si alguien quiere compartir también qué piensa, por qué creen que ponemos esta capa de óxido. Supongo que otro motivo podría ser como para asegurar que hay aislamiento entre los diferentes contactos y que no tenga un cortocircuito no deseado. Ok, sí, esa puede ser otra idea, dice Javier, para evitar que si tienes un contacto aquí y un contacto aquí, para evitar que haga un cortocircuito. Tal vez, no, de nuevo, no soy un experto, no sabría, pero entiendo de dónde vienes y también tiene sentido, igual que como decía Jacobo. Pero ¿alguien más tiene otra idea? Si no, muchas gracias Los a los dos huequitos, por ah, disculpa. compartir. Sí, Osvaldo. Ajá.
Que si los huequitos esos que tiene el óxido no serían como, como las vías para que el metal entre y haga buen contacto, o sea, como la Em, separación. Lo que... Ujú. No, sí veo lo que dices. No, estas partes que están acá sí las vamos a quitar, ¿ok? Porque aquí vamos a poner un vía. Pero me refiero a que, por ejemplo, esta capa que está acá, esta capa que está acá, los vamos a dejar, no los vamos a quitar. Y em, muchas gracias a todos por compartir su opinión. Siento que así aprendemos todos más, ¿no? Con estas discusiones. Em, de nuevo, no soy un experto, pero hasta donde tengo entendido, la principal razón es para que toda esta estructura tenga estabilidad, porque recuerden que ahora a partir de aquí arriba vamos a empezar a hacer una torre de metales, ¿cierto? Vamos a empezar a poner metal y metal y metal, ¿ok? Y si aquí ponemos unas conexiones, digamos unos vías, ¿correcto? Empezamos a hacer vías aquí y luego aquí hacemos nuestro metal. Recuerden que esto en 3D, en verdad el metal se va a ver más como así, ¿cierto? Y luego arriba puedes tener otro metal pasando y al final del día vas a tener toda esta estructura en 3D con metales y tiene que haber algo que lo sostenga, ¿no? Porque si no se va a caer, si no va a ser como el peor juego de Jenga del mundo, ¿no? Si haces un metal así, pues ¿cómo se va a sostener ese metal, ¿no? Entonces tiene que haber algo que le dé estabilidad a todo esto. ¿Sí tiene sentido o tienen alguna pregunta antes de seguir? Sí, tiene sentido, profe. Gracias, Osvaldo. Ok, entonces bueno, como les decía, ¿qué vamos a hacer? Bueno, queremos añadir nuestros contactos, ¿cierto? Desde metal a semiconductor, que son los que están acá. Entonces vamos a añadir con nuestra, teníamos un corte por aquí, si se acuerdan, entonces tenemos que nuestra máscara va a cubrir todo menos estas zonas. Suavizamos la fotorresistencia. Luego removemos todo esto, ¿cierto? O sea, hacemos este hueco por acá, digamos, ya que hicimos esto, suavizamos la fotorresistencia, la quitamos, hacemos este hueco, por decirlo así, y una vez tenemos estos huecos hechos, podemos quitar el resto de la fotorresistencia, ¿ok? Y aquí estamos, ¿ok? Y ahora podemos hacer los contactos de metal. Y fíjense que toda esta capa de metal que nos queda aquí arriba, mediante un proceso químico, de alguna manera esta capa se pule para que quede uniforme y luego poder seguir construyendo nuestra torre de metales encima de manera estable, ¿ok? Entonces, ahora añadimos este contacto de metal, ¿ok? Tenemos aquí nuestro contacto, etcétera, ¿ok? Y ya luego encima, ahora nos va a tocar poner el metal, ¿ok? Entonces, nos falta conectar, en este caso dijimos llegamos hasta metal 1, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos. Pues igual que antes, ponemos un montón de metal, ponemos fotorresistencia, con la capa de metal 1 de nuestro layout, ¿ok? Que se veía así. Definimos dónde queremos que haya metal y dónde no, ¿ok? En este caso queremos que haya metal aquí, queremos que haya metal aquí, 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 aquí. Todo lo demás no, entonces bueno, suavizamos la fotorresistencia donde no queremos que haya metal, quitamos la fotorresistencia suavizada, luego quitamos todo el metal que no queremos, ¿ok? Y finalmente ya tenemos metal 1 puesto donde lo queremos, ¿ok? Y ya bueno, aquí terminaríamos y el proceso sigue, ¿no? Ahora, si quisiéramos añadir metal 2, ¿qué haríamos? Pues de nuevo, quedaríamos óxido, con nuestra fotorresistencia determinaríamos dónde queremos que haya vías, dónde no, luego dónde queremos que haya metal 2 y dónde no, y así vamos a ir construyendo, ¿ok? Entonces, antes de seguir con la clase, ¿quedó claro toda esta idea o tienen preguntas, sugerencias, comentarios, etcétera? Ok. Gracias. Entonces, antes de seguir, voy a ir un montón de diapositivas hacia atrás para que veamos de nuevo cómo comenzamos, ¿ok? O sea, quiero
quiero volver al layout original. Ok, fíjense que comenzamos con este layout, ¿ok? Y dijimos, bueno, tal vez no se entiende qué es todo esto, por qué lo queremos así, pero espero que después de toda esta discusión pues tenga un poco más de sentido. Es decir, esto es lo que nosotros estamos diseñando. A la hora de diseñar un layout, lo que vamos a hacer es hacer este montón de cuadrados. Es decir, cuando lleguemos a la tarea 2 y tengan que hacerlo, van a ver que tienen que sentarse y dibujar este rectángulo y otro rectángulo aquí, y ahora ya hicieron esto. Y luego tienes que hacer un rectángulo de otro color aquí. Y entonces para hacer este transistor, dibujas un rectángulo grande primero y luego le pones este otro rectángulo encima. Y entonces ahora te preguntas, ok, si esto era todo, ¿dónde está? O sea, dibujé mi rectángulo y este rectángulo se va a llamar algo así como difusión de tipo P, porque es para un transistor PMOS, queremos que todo esto sea tipo P. Entonces vas a estar poniendo tu difusión aquí y vas a poner el polisílico encima para que sea gate. Y entonces te preguntas, bueno, ¿y dónde quedó el canal? Si yo aquí dibujé un rectángulo. Bueno, lo que pasa es que cuando a la hora del proceso de fabricación, aunque tú hiciste un rectángulo grande aquí arriba, pues este gate lo dividió en dos, ¿cierto? Y aquí es donde va a estar tu canal. Eh, Después, ¿cuál va a ser el ancho del transistor? Pues el ancho del transistor va a ser esta distancia, ¿cierto? Porque todo esto va a ser tu source, todo esto va a ser tu drain, entonces esta distancia va a determinar el ancho de tu transistor, ¿ok? Después de que ya hiciste todo esto, entonces vas a empezar a poner estos rectángulos acá. ¿Y por qué estos cuadrados amarillos? ¿Por qué estamos poniendo cuadrados amarillos? Bueno, porque van a ser específicamente, pues van a ser estos contactos entre metal y semiconductor, ¿ok? Eh, Tenemos que especificarlo de alguna manera y pues son estos cuadrados amarillos. Después también entonces vamos a empezar a conectar el metal por encima y va a ser este dibujo donde estamos viendo este montón de capas todas al mismo tiempo. A la hora de hacer el diseño puedes esconder las capas. Por ejemplo, si no queremos ver el metal 1 porque nos estamos enfocando es en el silicio tipo P, pues no pasa nada. Decimos en el software que estamos utilizando, le decimos que no queremos ver metal 1, ¿ok? Pero la idea es que cuando estamos haciendo nuestro layout, lo hacemos de esta manera para especificar las máscaras que van a utilizarse en todo el proceso de construcción de todo lo que viene por aquí abajo, ¿ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta o comentario antes de seguir? Ok, si no, Llega entonces una podemos... pregunta. Sí. A la hora de diseñar los transistores, tú Ujú. mencionaste que y te tienes que construir el rectángulo. O sea, no está prediseñado. Tú literal tienes que dibujar el rectángulo. ¿Tengo entendido Ah, eso? sí, o sea, al final, dependiendo de qué tecnología uses y qué herramientas uses, puedes añadir un transistor que ya esté hecho, por ejemplo. O sea, puedes decir, con estos parámetros, añade un transistor y de repente tienes un bloque que puedes poner donde tú quieras que se vea así, por ejemplo. A veces puedes hacer eso, a veces no. Em, para un circuito donde imagínate un procesador, estábamos hablando de que el procesador M1 Ultra de Apple tenía más de 100 billones de transistores, ¿cierto? Ahora imagínense sentarse, ¿verdad? Te sientas aquí por un rato y empiezas a dibujar 100.000 millones de cosas como esta, ¿verdad? O sea, abres este programa que se va a sentir muy parecido a Paint y empiezas a dibujar todos tus rectángulos y empiezas a poner estas cositas y luego tienes que estar muy pendiente de cómo vas a conectar cada transistor y lo vas a hacer 100.000 millones de veces, ¿ok? No tiene sentido, ¿no? Entonces, a medida que vas haciendo diseños más complejos, vas a ir reutilizando bloques. Es decir, un procesador, al final los transistores que vas a poner van a tener funciones, van a ser memoria, van a ser partes de compuertas AND, OR, NAND, etc. Entonces, al final del día, vas a hacer un layout. En este caso, hicimos un layout para un inversor. Si queremos usar un inversor, pues ya no hay que volver a diseñarlo desde cero. Podemos reutilizar este layout.
De hecho, como vamos a ver más adelante, hay cosas que se llaman celdas estándar, por decirlo así. En inglés se conocen como standard cells, ¿ok? En inglés, standard cells, ¿ok? Y básicamente son bibliotecas en donde vamos a poner un montón de compuertas. Vamos a tener un inversor, vamos a tener va a llamarse algo así como inversor 1. Y luego vamos a tener algo que se va a llamar inversor 2. ¿Y por qué tienen inversor 2? Porque hay dos layouts diferentes y si te gusta más el 2 lo pones, no. Va a ser inversor 2 porque es el doble de grande. Y luego vamos a tener inversor 3 y inversor 4. Y de repente vamos a tener inversor 8, inversor 16 y tal vez haya hasta 24 y hasta ahí llegue, no sé. Vamos a tener diferentes tamaños de compuertas que van a indicar diferentes tamaños de los transistores, que van a decir que mientras más grande es este número, el transistor es más grande, lo que quiere decir que va a ser capaz de entregar más corriente, pero va a tener más capacitancia, ¿ok? Entonces, al final del día vas a tener este montón de compuertas lógicas que vas a tener, alguien las tuvo que diseñar uno a uno, ¿cierto? Si vas a ir a una compañía, por ejemplo, vas a ir a Apple a diseñar el procesador M1 Ultra, ¿ok? De alguna manera ese es tu trabajo. Entonces vas para allá, no te vas a sentar a añadir compuertas, no va a ser un equipo de una sola persona, primero que nada. Vamos a poner un ejemplo más común. Vamos a decir que estás diseñando tu chip para Bluetooth del que estábamos hablando, ¿ok? Tienes dos opciones. Puedes sentarte y diseñar tus propias compuertas lógicas, ¿cierto? Puedes hacer tu propia compuerta AND, OR, NAND, los diferentes tamaños, etcétera. Todo eso está muy bien. O puedes ir y pagarle a alguien, por ejemplo, TSMC de una vez te da las compuertas de ellos, o puedes comprar compuertas a ARM, por ejemplo. ARM también vende standard cells, celdas estándar con muchas compuertas lógicas, flip-flops, etcétera. Y luego, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, en el caso de tu procesador para Bluetooth o en el caso de tu procesador M1 Ultra, si eres Apple, pues vas a tener un montón de gente que va a estar escribiendo Verilog, o tal vez hay gente que usa también VHDL, pero no es muy común en la industria. En algunos lugares en Europa todavía usan VHDL, pero no es muy común. En cualquier caso, es un lenguaje de descripción de hardware, Verilog o VHDL. Hoy en día hay gente que entonces habla de, creo que hay uno que se llama, hay un lenguaje que la gente está usando en Python. Hay como, quieren proponer varias alternativas, pero al final del día en la industria todo el mundo usa Verilog. Porque no puedes, hasta hoy en día no hay ninguna herramienta ningún lenguaje que te dé el mismo performance, digamos, rendimiento que usando Verilog. Tal vez en 10, 15, 20 años haya algo parecido, pero hoy en día todo el mundo usa Verilog y los que hayan escrito Verilog pues van a saber que a veces es tedioso, fastidioso, etc. Pero después te da todo este control. A ver, ya, déjenme completar la idea. Vas a llegar, vas a escribir tu procesador para Bluetooth en Verilog. Luego, de hecho, déjenme de repente escribir esto para que quede escrito. Vas a llegar y vas a escribirlo en Verilog. De hecho, antes de llegar a Verilog, vas a venir de un proceso, vamos a decir, diseño de alto nivel. ¿Ok? En este diseño de alto nivel, definiste cómo va a estar tu chip, cuál va a ser la arquitectura, con quién tiene que hablar, cuál es la función, etcétera. Una vez que defines todo esto, pasas y escribes el código en Verilog para tu circuito. Después de escribir el código en Verilog, vas a hacer síntesis, lo que se llama síntesis, ¿ok? Que básicamente te va a dar compuertas lógicas, ¿ok? Que van a estar conectadas de diferentes maneras, etcétera, ¿ok? Básicamente vas a tener un archivo que te va a decir, ok, el chip que tú estabas diseñando en Verilog, puedes hacer algo equivalente conectando compuertas lógicas de esta manera. Y tienes un archivo con un montón de compuertas lógicas, ¿ok? De repente para tu procesador de Bluetooth puedes tener millones de compuertas lógicas, ¿ok? Entonces después el siguiente paso es algo que se llama
es algo que se llama APR en inglés, ¿ok? Que significa por Automated Placement and Routing. Alguna gente también lo llama PNR, por Place and Route. Esto es colocar y conectar de manera automática, ¿ok? Placement por conectar, por colocar, routing por conectar y automated app por automático, ¿ok? Colocar y conectar de manera automática. Es decir, vamos a llegar, después que hicimos síntesis, teníamos nuestra descripción del circuito utilizando compuertas lógicas y el siguiente paso va a ser, bueno, decir en tu oblea de silicio, ¿ok? En el área que tienes para tu chip, dónde puedes colocar todas esas compuertas y cómo puedes hacer todos esos cables que las conectan, ¿ok? Eso se va a hacer en esta etapa que se llama APR, colocar y conectar de manera automática, y entonces vas a pasar de tus compuertas lógicas a el layout de tu circuito, ¿ok? Aquí vas a tener, de repente te va a decir, esto que está acá va a ser un inversor, esto que está acá va a ser una compuerta AND, y aquí vas a tener un cable que los conecta, y de aquí sale este otro cable, y así vas, ¿ok? Pero ¿a dónde voy? Utilizando todo este proceso de síntesis y APR, fuiste de tu diseño en Verilog a el layout de tu chip, ¿ok? Y todo esto pasó de manera automática. Ahora, no vas a hacer APR para un procesador completo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es muy grande. Entonces, la complejidad para la herramienta de hacerlo todo completo, pues va a tomar mucho tiempo, no vas a tener el mejor resultado posible. Entonces, lo haces de manera más modular. De repente, toda la parte que sea de un comparador de no sé qué, lo hiciste por su parte. Un bloque analógico lo hiciste por su parte, así. Construyes varios bloques. Luego, en la siguiente etapa, agarras todos esos bloques que ya construiste antes y ahora los conectas juntos otra vez y así vas. Y esto sería Top Level Integration, que sería como integración de el nivel final, que es decir, agarrar todos los bloques que construiste y ponerlos juntos, ¿ok? Y ya cuando terminas esa etapa, pues tienes tu chip completo, ¿ok? Entonces, cuando haces circuitos digitales, hay dos etapas, o sea, hay, digamos, dos caminos. Uno es diseñar tu circuito en Verilog y eventualmente hacer síntesis y APR para tener tu chip, ¿ok? Esa sería, si la persona que va a escribir Verilog, va a ser alguien que sería un RTL designer, ¿ok? Alguien que diseña RTL, RTL. Luego, la persona que va a estar encargada de todo esto, toda esta etapa se conoce como Physical Design, ¿ok? Si ven que están buscando en internet una oferta de trabajo para alguien que haga Physical Design, pues es diseñar, principalmente esto, el flow de APR, usualmente. Usualmente hay alguien diferente que hace síntesis. A veces hay gente que hace síntesis en el equipo de la gente que está haciendo RTL. Hay veces que la gente que hace síntesis está más cerca de los que hacen APR, depende de la compañía a la que vayan. Pero el punto es que está todo este proceso. Después, arriba de la gente que hace RTL, entonces hay gente que hace más arquitectura del computador, por ejemplo, arquitectura del sistema, de cómo vas a conectar todo. Está la gente que diseña los algoritmos, hay muchísima gente que viene, hace diferentes cosas, ¿cierto? Si alguno de ustedes termina haciendo un doctorado, pues no hay ninguna compañía que haga nada para ti, entonces tú tienes que ir y hacer absolutamente todo, algoritmos, arquitectura, RTL, síntesis, APR, integración, etcétera. Entonces, pero el punto es, diseñar un chip es un proceso muy complicado y tiene que serlo porque simplemente por el tamaño y complejidad de un chip de un procesador moderno. Por ejemplo, incluso algo pequeño como un chip para Bluetooth. Oye, eso hoy en día es bastante complicado igual. Este sería un camino para hacer circuitos digitales y sé que me estoy extendiendo un poco, pero es interesante hablar de esto.
Otra manera de hacer circuitos digitales, y ya tiene más que ver con lo que estamos viendo en esta clase, sería lo que en inglés se llama custom digital, que es cuando quieres hacer, que significaría como un circuito digital personalizado. Es decir, es un circuito digital que te interesa que sea muy rápido, porque es para una parte de tu circuito que tiene que ser muy rápida, tienes que hacer con mucho cuidado por diferentes razones, ¿ok? Por ejemplo, porque quieres que vaya a una frecuencia muy rápida, porque quieres que tenga específicamente muy poca capacitancia, porque lo quieres hacer lo más pequeño posible. Es algo que quieres hacer de manera muy especializada, que es mejor diseñarlo tú mismo a mano que diseñarlo con el proceso automático, ¿ok? Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya se va a parecer mucho más a lo que estábamos viendo acá. Tal vez vas a conectar diferentes compuertas lógicas para las partes que te importen menos, y para las partes que te importan más vas a ponerte a pensar utilizando todo lo que hemos venido hablando de si haces el transistor más grande va a tener más capacitancia, pero va a conducir más energía. Entonces, ¿cuál es el tamaño óptimo para tu transistor, etcétera, etcétera? Todo esto sería custom digital, y eventualmente vas a terminar con un bloque que vas a integrar en tu sistema final. Y también si haces diseño analógico, tal vez es un proceso un poco diferente, pero es igual. Vas a empezar con un diagrama de bloques de cómo vas a conectar todo, vas a hacer esquemáticos, luego vas a hacer un layout. De hecho, en muchas compañías, cuando eres un diseñador analógico, diseñas tu esquemático, etcétera, y luego hay un ingeniero que hace layout, que se llama algo así como ingeniero de layout, que va a agarrar tu diseño en esquemático, va a hacer un layout y te lo va a regresar, y tú vas a ver ese layout y vas a decir, ah, sí, esto está muy bien, o vas a hacer unas simulaciones y vas a darte cuenta de que debiste haber hecho algo diferente, entonces modificas un poco tu layout, tal vez le das algunas recomendaciones, comentarios especiales al ingeniero de layout, y él va y modifica tu layout otra vez, te lo vuelve a mandar, y así van viendo. Eventualmente, si haces diseño analógico, tu resultado final va a ser un bloque analógico que vas a tener que integrar a tu sistema en la etapa final de Top Level Integration, ¿ok? Entonces, más o menos así funciona desarrollar un chip. Mientras más grande, más complejo todo. Y quería antes de terminar esta discusión y escuchar preguntas, quería decir que incluso si estás haciendo todo de manera automática, como expliqué primero, incluso en ese caso es importante entender todos los conceptos de los que estamos hablando en esta clase. ¿Por qué? Pues si estás escribiendo código RTL, al final del día no vas a estar pensando dónde vas a poner el polysilicon para tu compuerta y qué sé yo, pero diseñar hardware no es diseñar software, ¿ok? Cuando estás escribiendo Verilog, al final del día no estás haciendo software. Al final del día, a partir de este código Verilog, se va a producir un layout de un chip, ¿ok? Si tú quieres hacer que tu circuito consuma menos energía, incluso si estás haciendo Verilog, tienes que pensar qué circuito se va a producir si yo escribo mi código Verilog de esta manera, ¿ok? Si yo quiero reducir el consumo de energía, ya vimos que queremos reducir capacitancias, por ejemplo. Queremos reducir, vamos a ver más adelante, actividad de switcheo, que ya hablamos de eso creo que la semana pasada. Pero el punto es, incluso si escribes Verilog, si quieres hacer que tu circuito sea rápido, si quieres hacer que tu circuito consuma poca energía, tienes que estar pensando de qué va a pasar después, ¿ok? El código en Verilog que tú escribes va a terminar siendo hardware. Ese hardware se va a ver de alguna manera, cómo se va a ver, cómo va a estar conectado, va a depender del código que escribas. Si tienes una finalidad en mente, tienes que estar pensando todo el código que yo escriba, cómo va a corresponder a hardware, ¿ok? No importa si tú no lo vas a hacer, no importa si hay un flow, esto se llama flow, ¿ok? Todo este proceso, esto sería un flow de síntesis y APR, y mucha gente combina los dos y entonces te habla de SAPR por Synthesis and APR, ¿ok? Entonces, a pesar de que haya un flow de SAPR que va a hacer el chip por ti a partir de tu código, tienes que entender cómo este flow va a agarrar tu código y va a construir tu chip. Entonces, ¿cómo me conviene que mi chip quede para que consuma menos energía, para que sea más rápido, etcétera? Son cosas que tienes que tener en mente a la hora de escribir el código. Y entonces ahora les pregunto, ¿cómo hacemos un chip que sea
más pequeño o un chip que consuma menos energía. Tienes que pensar, vas a querer que haya menos capacitancia en no sé dónde, vas a querer conectar cosas de un tamaño a otro tamaño, vas a querer que a la hora de hacer una red para interconectar memorias caché en tu circuito multicore, vas a querer que se conecten de cierta manera para reducir la capacitancia, ¿ok? Son cosas que tienes que estar pensando. Entonces, al final del día, incluso si te vas por el camino de hacer diseño RTL, es importante tener esto en mente. Y muchas veces hay gente que no lo tiene en mente. Si a la hora de hacer tu diseño RTL no tienes en mente nada de esto y lo haces como si estás haciendo software, vas a hacer un circuito que va a ser muy ineficiente, ¿ok? Y eso son cosas que pueden ver cuando van a trabajar en proyectos de este tipo, pues al final la diferencia en los resultados viene de cosas de ese estilo, pues de cuando estás haciendo, darte cuenta que escribir Verilog no es lo mismo que escribir C para software, ¿no? O bueno, ya nadie, digo, no sé, no es lo mismo que estar escribiendo en Python. C todavía es muy popular, ¿no? Tal vez antes era más popular, ¿no? Tengo entendido que para cosas como videojuegos, etcétera, todavía es muy popular C, C++, pero no tiene esto nada que ver con la discusión. Entonces, creo que más o menos expliqué toda la idea, pero digo, ¿hay alguna pregunta sobre todo esto antes de seguir? Y muy buen comentario, Jacobo. Sé que me extendí muchísimo, pero espero que haya respondido un poco la pregunta. No, en verdad, muchas gracias porque literal explicaste perfectamente las capas que se dividen en el diseño de las compuertas de un chip. Y me parece chévere saber todo eso porque así uno sabe, bueno, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro. Sí, no, gracias. Y muy buena pregunta. Y pero digo, en cualquiera de ustedes tienen alguna pregunta que quieran hacer, comentario, ¿no? Antes de seguir. Digo. Todo claro por mi parte. Ok, Por mi bueno. parte también, profe. He entendido todo lo que nos estaba explicando. Gracias. No, muchas gracias a ti, Amy y Javier también. Y bueno, otra vez gracias, Jacobo, por la pregunta. Me extendí. La pregunta de Jacobo inicialmente era eh, si cuando hacías un circuito tenías que ponerte a dibujar todos los transistores y bueno, hablamos un poco de cómo es el proceso de diseño de un chip más grande, pero bueno, ahora sí, volviendo a donde estábamos. Ok, entonces unos últimos comentarios antes de terminar. Como resumen, ¿cuáles son los principales pasos en el proceso de fabricación? Eh, pues bastantes veces es depositar material. ¿En qué sentido? Así, con este proceso de crecimiento epitaxial tenemos nuestra oleada de silicio tipo P. Luego, por ejemplo, para utilizar metales, utilizamos este proceso químico, ¿ok? Con el cual construimos los metales. Para hacer las zonas de source, drain, los contactos, ¿cierto? Hacemos difusión e implantación de iones para crear las impurezas que convierten al silicio en tipo N, tipo P, mediante procesos de litografía. Aquí debería decir litografía, ¿ok? Me faltó una T. Un proceso de litografía para aplicando la fotorresistencia, suavizarla donde haya que suavizarla, endurecerla donde haya que endurecerla, para después ir construyendo todas nuestras capas de metal, de polisilicon, de lo que sea, y luego remover el resto de la fotorresistencia. Si alguno está interesado, este proceso de remover el resto de la fotorresistencia, esta remoción en verdad en inglés se llama etch, ¿ok? ETCH. Cada vez que desean remover algo, en inglés el término es etch o etching, sería el verbo, y específicamente cuando es fotorresistencia, se remueve con este proceso que se llama Piraña Etch. Si alguno está interesado, pues pueden leer más de esto en internet después. Como les decía, es importante mantener una topografía uniforme, porque si no vamos a tener un juego de Jenga bastante raro.
Y bueno, entonces estos son los principales pasos a la hora de fabricar nuestro inversor, nuestra cualquier compuerta. Algunos comentarios para terminar. El proceso de locos, ¿qué significa locos? No lo expliqué. Sí, en la clase en inglés es más fácil porque locos es local oxidation of silicon. Y es el proceso en el cual estamos creando, esto es locos. Y es el proceso en el cual creamos el óxido de campo. Óxido de campo. Es el que les decía que sirve para separar los diferentes dispositivos que no queremos que estén conectados, ¿cierto? Este proceso de locos, local oxidation of silicon, locos, ya no se usa. ¿Por qué? Porque tenemos estos picos de pájaro que terminan requiriendo mucha área, porque tienen que estar separados, etcétera. No los queremos y además, bueno, hoy en día se usan estas trincheras que decía era hacer como unos huecos y hay dos tipos. Uno se llama shallow trench. Shallow sería trench de trinchera. Trinchera es, imagínense, un hueco, ¿no? Digo, si esta es tu oblea de silicio, pues aquí hiciste un hueco para separar estos dispositivos, ¿no? Puedes buscar también más de esto en internet, ver algún video. Shallow significa poco profundo. Y después hay unos que serían deep, que son más profundos. Y usualmente hay dos tipos de trincheras. Shallow por superficial o poco profundo y deep por más profundo. Las compuertas lógicas otra vez están implementadas en metal en vez de en polisilicon para aumentar la capacitancia de gate y aumentar la corriente que viene en los transistores. Entonces ya no es, antes era MOS, ¿cierto? Metal Oxide Semiconductor. Por un tiempo no se usó más metal, sino polisilicon, pero hoy en día, como diría en inglés, como que we're back full circle, really, como que ya otra vez estamos utilizando metal. Y para el óxido en la compuerta se utiliza un material dieléctrico que tenga un alto K. ¿Por qué? Bueno, K es la constante dieléctrica. Queremos aumentar esta capacitancia del gate para que el transistor dé más corriente. Entonces queremos que haya un dieléctrico alto. Pero para el óxido entre las diferentes capas, ¿cierto? Ponemos un dieléctrico con un K bajo, porque ahí no queremos que haya mucha capacitancia. Es decir, las capacitancias entre cables son capacitancias parasíticas que en principio no queremos poner. ¿Okay? Las tecnologías modernas usan transistores FinFET en lugar de MOSFETs planos. ¿Por qué decimos MOSFET planos? Porque fíjense, todo este proceso que discutimos teníamos una capa de silicio en la que añadíamos cosas y construíamos metales. Hoy en día se usan estos FinFETs que no son planos, para entender por qué no son planos, busquen en internet también un video corto o una foto. Si escriben FinFET en Google van a ver una foto. Y pues básicamente tienes una pequeña estructura en 3D donde estaría el canal de tu transistor. No, para los objetivos de esta clase, entender hasta donde entendimos hoy con los transistores planos es suficiente. Si a alguno le llama mucho la atención esto y quiere entender la tecnología más avanzada, pues pueden buscar y leer un poco sobre FinFETs. A partir de alrededor de 20 y tantos nanómetros empezaron a utilizar FinFETs. ¿Por qué? Porque bueno, tienen un mejor efecto de canal corto, que es algo de lo que no hemos hablado ni vamos a hablar en la clase, pero también pueden leer un poco más por su cuenta. Básicamente son efectos no ideales que pasan a medida que hacemos el transistor más y más pequeño con respecto al canal, ¿ok? Pero es más restrictivo con respecto al ancho de los transistores. ¿Por qué? Porque son estas cosas en 3D que les venía diciendo y al final del día puedes poner una de estas cosas, o puedes poner dos, o puedes poner tres, o puedes poner cuatro, pero en un transistor plano, el ancho del transistor era simplemente el ancho de esta cosa de óxido. Entonces, para entender por qué, pues vean una foto en internet de nuevo, pero FinFETs se comportan mejor con respecto a este efecto de canal corto, pero son más restrictivos a la hora de diseñar el ancho de los transistores.
Y con que quede esto claro, pues suficiente para esta clase. Y los procesos no modernos usan muchísimas más máscaras y muchísimas más etapas de las que no hablamos, ¿ok? La idea de la discusión de hoy era tener una pequeña idea de cómo funciona todo esto para que se entienda por qué hacemos el layout como lo hacemos, pero en la práctica, de nuevo, esta es una tecnología súper difícil, súper complicada, con décadas y décadas de años de gente trabajando, o sea, y estudiando, ¿cierto? Entonces esto que estamos viendo hoy es pues simplemente una simplificación para que cómo se hace esto del layout, cómo se fabrica un transistor, más o menos tengan una idea muy básica, ¿ok? Creo que estamos en la hora final, pero me voy a quedar, voy a hablar 5 o 6 minutos más para, porque comencé un poco tarde y pues para cubrir la siguiente diapositiva y luego sí terminaré. Si alguno se tiene que ir, disculpen y va a quedar el video en YouTube. O sea, voy a terminar probablemente en 8 minutos cuando allá sean las 8:10. Entonces, para ir terminando, quería hablar de estos DRCs otra vez, que eran Design Rule Checks, ¿ok? O eran algo así como los requerimientos a la hora de diseño, reglas que tienes que seguir a la hora de hacer diseño. Y entonces, de nuevo, recuerden, estábamos hablando de procesadores que tienen más de 10.000 millones de transistores. En inglés, 10 billion, okay, 10 billones. Ya, aquí me equivoqué. Aquí quería decir 100 millones, ¿cierto? Ok, no, ya entendí. Lo escribí 10 millones, ¿por qué? Hay procesadores que tienen cientos de millones, pero es muy común, muchísimos procesadores modernos van a tener más de 10.000 millones, ¿ok? Unos pocos ya tienen más de 100.000 millones, muchísimos tienen más de 10.000, ¿ok? O sea, esta es más o menos la escala de complejidad de hoy en día. Y cada uno de estos transistores tiene que funcionar. Y siento que hablamos de esto, creo que fue una pregunta de Jacobo en algún momento, de qué pasaba con estos, con un transistor, si un transistor fallaba, tal vez otro transistor podía servir. Eso es una idea que existe que de básicamente cómo hacer tu diseño para que sea resistente a todo esto. Y hablamos de un startup que se llamaba Cerebras, que su idea es hacer, en vez de hacer diferentes chips, es hacer un solo circuito en toda tu oblea de silicio, ¿ok? ¿Y por qué eso es difícil? Pues ya vamos a ir viendo, ¿ok? Lo que pasa es que cuando haces tu oblea vas a tener algunas fallas y dijimos que mientras más pequeño fuese tu chip, era menos probable que agarraras una falla, entonces vas a tener más chips que funcionan, ¿cierto? Si haces una oblea completa, vas a tener todas las fallas que hayan en la oblea y entonces vas a tener que diseñar para que tu circuito funcione a pesar de las fallas, ¿ok? Pero si estás haciendo algo más pequeño, en principio tú vas a querer que cada uno de los transistores que pones funcione, porque vas a querer que cada compuerta lógica funcione para que tu procesador, tu circuito, lo que sea que estés haciendo, funcione de la manera que quieres que funcione. No solo quieres que funcionen los transistores, también quieres que todos los cables que pongas funcionen bien, ¿cierto? Todos estos cables de metal que estás poniendo, vas a querer que funcionen bien. Porque si hay un cortocircuito entre dos cables, pues tu circuito ya no va a funcionar, ¿ok? Entonces imagínense todas estas cosas que estás poniendo y todas tienen que funcionar. Y si no, tu circuito con 10.000 millones de transistores va a ser un bonito pisapapeles, ¿no? No va a servir para mucho más. Entonces, para garantizar que esto va a servir, están estas reglas que se llaman DRCs, ¿ok? Que básicamente son restricciones que tenemos que cumplir de acuerdo a la geometría de las máscaras para evitar precisamente, por ejemplo, que haya cortocircuitos. Es decir, si vamos a hacer dos cables, tiene que haber un espacio mínimo entre los cables para que el fabricante de esto, TSMC, quien sea que esté fabricando tu circuito, te dice, si tú quieres garantizar que no va a haber un cortocircuito entre dos cables que van paralelos, pon por lo menos esta distancia entre los dos, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, ya vieron, imagínense todo este proceso de fabricación. Como bien decía, creo que era Osvaldo, estamos hablando de cosas muy pequeñas. Es muy probable que haya una falla.
Entonces, lo que te está diciendo a ti el fab, ¿cierto? Lo que te está diciendo a ti el fab, como puede ser TSMC, Samsung, Intel, Global Foundries, te dicen, para que tengas bastante confianza en que tu circuito va a servir, si pones 2 cables, tienen que estar separados por una distancia mínima. Ahora, si haces un solo cable, ¿ok? Si este es un solo cable, tu cable tiene que tener cierto ancho mínimo, ¿ok? Porque si no, es posible que al final tu cable no se vea así de bonito. Es posible que al final tu cable se vea así, porque tal vez hubo una zona donde el cable quedó, vamos a decir, un poco más, menos ancho, ¿ok? Más fino. Es perfectamente posible, dado el proceso de fabricación. Y la idea es que tú no quieres ni que el cable se rompa, ni que haya una zona con muchísima resistencia porque es mínimo, ¿cierto? Entonces, siempre que pongas un cable, tiene que tener un ancho mínimo, ¿ok? También a la hora de poner vías, ¿ok? Si vas a tener un metal aquí y abajo hay otro metal, ¿ok? Al final del día vas a querer poner una conexión entre los dos, ¿ok? Este dibujo quedó raro, pero la idea es poner una conexión entre un metal en una capa y un metal en otra capa, ¿cierto? Va a tener, si vas a poner aquí un contacto, tienes que tener suficiente área entre las dos para que puedas poner bien ese contacto, ¿ok? Porque si no, no hay garantía de que efectivamente vas a poner un contacto bueno. Y después hay algo que se llaman reglas de densidad y pueden ser locales y globales, que quiere decir que si vas a usar polysilicon, tienes que poner polysilicon en toda tu oblea. No puede haber una zona donde no tienes casi nada de polysilicon. ¿Por qué? Porque de nuevo puede afectar la integridad estructural de tu circuito, ¿ok? Es posible que el circuito que estás haciendo, si no pusiste polysilicon suficientemente por todos lados, pues puede que haya problemas con la estructura. Igual hay reglas de densidad locales, más o menos la misma idea. Es decir, cuando corres DRCs, cuando revisas por los DRCs, te va a decir, oh, mira, tiene que haber todos estos cuadrados, tiene que haber suficiente polysilicon. Esa sería una regla global. Ahora, una regla local es una zona mucho más pequeña, decirte, en esta área más pequeña tienes que también tener suficiente polysilicon, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas reglas son importantes. ¿Por qué? Porque variaciones en el proceso de fabricación pueden crear cortocircuitos, pueden crear zonas donde tu circuito no se cerró bien, y todo esto puede ocasionar pérdidas de rendimiento, puede ocasionar que tu circuito simplemente deje de funcionar, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, es importante entender de dónde vienen los DRCs, es por todo esto, ¿ok? Y ahora sí, vamos a terminar la clase con esta idea a la que vamos a regresar la semana que viene, que también hablamos en su momento de LVS, que era Layout versus Schematic, es decir, Layout contra esquemático, ¿ok? Queremos comparar que nuestro circuito que diseñamos, ¿cierto? Con nuestro esquemático, con nuestro Verilog, con lo que sea lo mismo que el circuito que terminamos dibujando con todos esos cuadrados. ¿Y por qué esto es importante? De nuevo, imagínate hacer tu circuito que tiene 100.000 millones de transistores, ¿ok? 100.000 millones de cosas como esta, y tienes que asegurarte que las conectaste todas bien. Es decir, tú comenzaste con un código en Verilog para tu procesador, eventualmente llegaste a algo así, tal vez lo dibujaste a mano, tal vez hiciste SAPR, como tú quieras, eventualmente tienes algo que es lo que tú querías y tienes algo que es lo que obtuviste. Y de alguna manera tienes que revisar que son lo mismo, ¿ok? ¿Y cómo revisas que son lo mismo? Bueno, vas a agarrar tu esquemático y vas a tener todos estos transistores, etcétera. A partir de tu layout vas a inferir cuál es tu esquemático. Es decir, aquí vas a ver que aquí hay un transistor, aquí hay un transistor, están conectados los gates del transistor, el source de este transistor está conectado a VDD, ¿ok? Es decir, a partir del layout es posible extraer cuál va a ser el esquemático del circuito, ¿ok? Y entonces la idea es comparar el esquemático del circuito que tienes en el layout con el esquemático con el que empezaste, ¿ok? Y a la hora de comparar los dos, es decir, agarras uno, lo comparas con el otro y dices, estos dos esquemáticos corresponden al mismo circuito. Si la respuesta es que sí,
todo bien, sigues adelante con tu vida. Si la respuesta es que no, tienes que ponerte a estudiar por qué no. ¿Qué pasó mal, cierto? ¿Por qué no es el mismo esquemático? Tratar de entenderlo, tratar de corregirlo, y es algo que puede tomar muchísimo tiempo y es bastante complicado. Entonces la semana que viene vamos a hablar brevemente un poquito más sobre cómo la herramienta, el software que hace el LBS, cómo funciona internamente. Vamos a hablar brevemente de eso. Y bueno, ya luego seguiremos con la clase, pero bueno, nada, sí digo, hasta aquí llegamos por hoy. Ya sí son, ya es la hora. No sé si alguno tiene alguna pregunta o comentario antes de terminar. Profe, si nos puede pasar algún material como para estudiar Verilog, porque por lo menos la mayoría creo que vimos con Nemigen, que es la solución esa que usted decía con Python. Entonces, como que no tenemos buena base en Verilog y si hay que hacer algo en Verilog. Bueno, por lo menos a mí me gustaría aprender, pero si hay que hacer algo para esta clase en Verilog, sería bueno tener una base para estudiar. Para esta clase probablemente no vamos a hacer nada en Verilog, porque esta clase es de, digamos, todos los principios básicos que vienen antes de empezar a hacer Verilog, sino de cómo funcionan todos los circuitos, etc. Pero en el libro que estábamos usando para la clase de Weste y Harris, hay un apéndice al final del libro que habla de Verilog, que es bastante bueno, es bastante corto, y en mi opinión es bastante bueno de explicar todas las cosas básicas de Verilog. Entonces esa puede ser una buena sugerencia, Osvaldo, si estás interesado. Ok, profe, gracias.